Buenos días, hoy nos encontramos para trabajar con quinto año de secundaria dentro de la asignatura de lenguaje, un tema que lo encuentras en la página número 139 de tu libro. ¿Y cuál es el tema? Rapidito. Correcto. La oración. Muy bien, tema fácil, ¿verdad? Porque cuando hablamos de la oración se viene el concepto, la definición a nuestra cabecita, y un tema estudiado de hace años. Estás en quinto, es decir, a punto de terminar esta etapa escolar. Y si yo te preguntara qué es la oración, obviamente que tú me vas a responder sin ninguna duda un concepto o una definición acertada, ¿verdad? Muy bien, pero manténlo ahí. ¿Por qué? Porque para poder llegar a la definición, quiero primero que observemos la pizarra para descubrir cómo nosotros reconocemos en un texto una oración. ¿Estamos de acuerdo? Ok, a ver, damos clic. Vamos a pedir a Roboxito. Observa y responde. Dice. Mira la figura que ves aquí. Aquí. Te trae a la mente alguna obra literaria o alguna historia con este animalito. ¿Sí? ¿O no? Sí, ¿verdad? Correcto. Así como este animalito, hubieron escritores que también se inspiraron en otros para poder crear una historia. Por ejemplo, el gran escritor iqueño Abraham Valdelomar, en una obra que lo inmortalizó, nos narra la experiencia desde cuando llegó ese animal a su casa hasta que murió. Y no era simplemente un animal, sino que llegó a formar parte de la familia. Lo querían como un integrante o como un miembro más. Aquí me refiero al famoso Carmelo, el gallo de pelea, ¿verdad? Que al final termina venciendo a ¿quién? Al ajiseco, y luego él a los 5, si no me equivoco, 3 días, muere, ¿no? Correcto, pero así como Abraham Valdelomar, también hubo otro escritor quien se inspiró en este animalito para crear una historia. Si nos damos cuenta, este animalito, ¿dónde lo vemos? Más que en los cuentos, más que en los dibujos animados, en el campo, siendo realista. Y pareciera como si fue creado para cargas pesadas, porque así nada más lo vemos. Pero no nos ponemos a pensar que también, como todo ser vivo, sufre, padece, también siente y también tiene sus necesidades. ¿De quién me refiero? De los burritos, con cariño, o los burros, que mayormente encontramos ¿dónde? En el campo o en las chacras. ¿Sí? Pero ¿cómo se llama esta obra a quien un escritor se inspiró para escribir o para crear una historia? A ver, tenemos el famoso Platero y yo. Muy bien. Lo que vamos a leer a continuación no es toda la historia, simplemente un pequeño texto, un pequeño fragmento de esta lectura, de este cuento. A ver, empezamos. Dice: Platero es pequeño, peludo, suave, es tan blando por fuera, se diría todo de algodón que no lleva huesos. Solo los espejos de azabache de sus ojos son duros, cual 2 escarabajos de cristal negros. Lo dejo suelto y se va al prado. Acaricia tibiamente con su hocico, rozándolas apenas las florecillas rosas, celestes y gualdas. Lo llamo dulcemente. Platero, viene a mí con un trotecillo alegre. Seguimos. Come cuanto le doy. Le gustan las naranjas, las mandarinas, las uvas moscateles, todas las ámbar, los higos morados con su cristalina gotita de miel. Es tierno y mimoso, igual que un niño, que una niña, pero fuerte y seco por dentro como de piedra. Ese es el pequeño texto que tenemos sobre la obra de Platero y yo. ¿Escrita por quién? ¿Lo sabes? Aquí aparece Juan Ramón Jiménez. ¿Peruano? No, de nacionalidad española, ¿verdad? Muy bien, así como Abraham Valdelomar, como Juan Ramón Jiménez, pues también hubieron otros que escribieron o se inspiraron en animales, relacionándolos con perfiles, con características o virtudes humanas. En este caso tenemos a Platero. Mira lo que escribe Juan Ramón Jiménez. Lo empieza a describir a él, ¿no?
como un animal suave, pareciera hecho todo de algodón y muy tierno, que cuando está con él juega en la pradera, huele las flores, no se las come, y las frutas perdón, que les gusta son las naranjas, las mandarinas, las uvas, hasta los higos, dice, ¿verdad? Muy bien. ¿Alguna vez lo has tocado un burrito o te has montado encima de un burrito? Miren que hasta dentro de la historia religiosa también aparecen ellos. ¿Cuándo? En la entrada triunfal ¿de quién? De Jesús a Jerusalén, ¿verdad? Exacto. Entonces, pareciera que este animal existió durante muchos años y sin embargo, pues seguirá existiendo aún todavía. Muy bien. Y profesor, ¿qué tiene que ver esta lectura con el tema que hemos trabajado el día de hoy? A continuación veremos en el banco de preguntas que tenemos. Dice, 1. ¿Cuántas oraciones encuentras en el texto leído? Ajá, aquí viene ya el desarrollo del tema. A ver, ¿te diste cuenta en el texto cuántas oraciones había? No. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a retroceder para contar cuántas oraciones tiene ese pequeño texto que acabamos de leer. A ver, empezamos. Platero es pequeño, peludo y suave. Pero a ver, ¿cómo yo reconozco una oración dentro de un texto? ¿Gracias a quién? A los puntos. Muy bien. Entonces, todo texto o enunciado que termine en punto es una oración. Empezamos. Platero es pequeño, peludo y suave. Una oración. Es tan blando por fuera. 2 oraciones. Se diría todo de algodón que no lleva huesos. Punto. 3 oraciones. Solo los espejos de azabache de sus ojos son duros, cual 2 escarabajos de cristal negro. ¿Cuántos van? Punto. 4 oraciones. Aquí nada más hay 4 oraciones. Seguimos. Lo dejo suelto y se va al prado. Punto. 5 oraciones. Acaricia tibiamente con su hocico, rozándolas apenas las florecillas rosas, celestes y gualdas. Punto. 6 oraciones. Lo llamo dulcemente. Punto. 7 oraciones. Platero viene a mí con un trotecillo alegre. Punto. ¿Cuántas oraciones van? 8 oraciones en este primer párrafo. Siguiente. En esta primera parte del texto. Siguiente. ¿Cuántas van? 8. ¿Come cuánto le doy? Punto. 9. Le gustan las naranjas, mandarinas, las uvas moscateles, todas las ámbar, los higos morados, con su cristalina gotita de miel. Punto. 10 oraciones. Es tierno y mimoso, igual que un niño, que una niña, pero fuerte y seco por dentro como de piedra. 11. Punto. ¿Cuántas oraciones hay en este texto? 11 oraciones. A ver, vamos ahora sí a continuar con el banco de preguntas. Dice, ¿cuántas oraciones encuentras o encontramos en el texto que acabamos de leer Platero y yo? A ver, 11 oraciones, correcto, 11 oraciones. Y te decía, ¿cómo reconocemos una oración dentro de un texto? Lo hacemos gracias a ¿quién? Al punto, no lo olvides. 2. ¿Quién es el personaje de la historia que acabamos de leer? Obviamente Platero, ¿verdad? A ver, vamos a ver. El personaje de esa historia es Platero. Muy bien, correcto. ¿Hay una tercera pregunta? Sí. ¿Quién es Platero? A ver, ¿quién era Platero? Un burrito, ¿verdad? Muy bien. Platero es un burrito. Correcto. Y cuarta pregunta dice, ajá, lo que te decía y te pedía que no olvides. ¿Cómo reconocemos una oración dentro de un texto? Lo reconocemos como, ¿a través de qué? Del punto. ¿O gracias a quién? Al punto. A ver, vamos a ver cuál es la respuesta. Dice, se reconoce una oración dentro de un texto porque el enunciado termina en un punto. Muy bien. Entonces, ya con este texto y recordando un poco acerca de la oración, rápidamente podemos definir entonces qué es, ¿verdad? ¿Qué es la oración? A ver, vamos a ver. Analizamos, dice. Para el estudio de la oración conviene hacer mención de 2 disciplinas científicas de carácter complementario, como son la morfología, recuérdalo porque ya lo hemos estudiado, y la sintaxis. Ambas son partes de la gramática, que a su vez es parte de la lingüística. Entonces, la morfología y la sintaxis son parte de la gramática y la lingüística. Sabemos qué es la morfología, ¿verdad? Claro, porque estudia las partes de la palabra.
Mi pregunta es, ¿sabremos qué es la sintaxis? ¿Sí? Pero para eso hemos recurrido a recordar un poquito. Empezamos primero por la morfología. ¿Qué me dice? La morfología es una rama de la lingüística que se ocupa de ¿qué? De estudiar la estructura de ¿quién? De las palabras. ¿Qué más? Su forma interna, su raíz y sus accidentes gramaticales. No lo olvides, la morfología estudia la estructura de las palabras, su formación interna, su raíz y sus accidentes gramaticales. Correcto, 20 para ti. Ahora, ¿en qué consistirá la sintaxis? A ver, vamos a ver. Ya sabemos que es parte de la gramática y de la lingüística. Pero, ¿qué será? Decimos, es otra rama de la gramática, ya lo sabíamos, que estudia la manera cómo se combinan y se ordenan las palabras para formar ¿qué? Oraciones. Ya tengo la respuesta entonces. La sintaxis es aquella que se encarga de ordenar, de combinar las palabras para formar ¿qué? Oraciones. Correcto. Analiza las funciones de aquellas que desempeñan, así como los fenómenos de concordancia que pueden presentarse. Es decir, la sintaxis, su unidad es el sintagma. Se puede decir que gracias a la sintaxis se puede establecer la manera correcta de formar una oración. ¿Es verdad? ¿Por qué? Porque su función ¿cuál es? Combinar y ordenar las palabras. ¿Para qué? Para formar oraciones. Correcto. Hay que señalar además que, como es lógico, cada idioma tiene su propia gramática, como también su propio sintaxis. ¿Sí? Entonces ya sabemos que era la morfología, es parte de la gramática que estudia ¿qué? La formación de las palabras. ¿Qué más? Su estructura interna. ¿Qué más? Su raíz y sus accidentes gramaticales. Y la sintaxis sirve ¿para qué? Para ordenar y formar palabras de esa manera, construyéndolas en oraciones. ¿Sí? Seguimos. Ok. ¿Qué es un sintagma? Siempre nos hemos preguntado o siempre hemos escuchado sintagma verbal, sintagma nominal. Y profesor, me confunde porque ya no le colocan sujeto, sino en algunas oraciones sintagma nominal, en otras oraciones sintagma verbal. Pero pues hoy vamos a descubrir entonces qué es un sintagma. Sí, se dice que es la unidad de estudio de la sintaxis. ¿Y por qué? Ah, porque la sintaxis es aquella que se va a encargar de ordenar, de combinar las palabras para formar oraciones. Muy bien. ¿Qué más? Se conoce como sintagma al conjunto coherente de palabras organizadas alrededor de un núcleo y con unidad de función. Muy bien. Entonces, ya no es nominal, ya no es verbal. Simplemente sintagma es aquella que está formada por palabras que se encuentran alrededor de un núcleo, antes o después. Ya puede ser como núcleo un sustantivo o como núcleo un verbo. Y es ahí de donde viene entonces el sintagma nominal y el sintagma verbal. Vamos a descubrirlo. A ver, dice, y con una unidad de función. Estructura del sintagma: modificador, elemento nuclear y modificador. Ejemplo, el auto rojo. Todo esto viene a ser ¿qué? Un sujeto. Muy bien. ¿Cuál es el núcleo? Auto. Por eso lleva el nombre de elemento nuclear. Él vendría a ser un modificador y rojo también. ¿Qué tipo de modificador sería él? Artículo. Y rojo sería un adjetivo. Entonces, modificador directo, modificador directo. ¿Y por qué, profesor, modificadores directos? Porque están unidos al núcleo sin ningún tipo de enlace. ¿Y por qué auto sería el elemento nuclear o núcleo, como nosotros lo conocemos dentro de la oración? Porque es un sustantivo. Y se dice que el núcleo del sujeto siempre va a ser un sustantivo, como el núcleo del predicado siempre va a ser un verbo. Pero aquí la idea es no confundir y aprender qué era un sintagma. Recordamos, un sintagma es el conjunto de palabras coherentes, organizadas, ¿dónde? Alrededor de un núcleo, ¿sí? Y con unidad de función. Bien, continuamos. A ver,
Tipo de sintagma, aquí sí hay. Vamos a ver, ahora sí, qué es un sintagma nominal y qué es un sintagma verbal. Pero habrán otros tipos de sintagma más, vamos a descubrirlo. Dice, dependiendo de qué palabra funcione como núcleo, tenemos los siguientes tipos de sintagmas. El primero, sintagma nominal. Palabra o grupo de palabras cuyo núcleo es un sustantivo. ¿Y dónde lo encontramos esto? Dentro del sujeto. Por ejemplo, los gatos pequeños, ese niño travieso, la pelota nueva y el papá de Javier. Si nos damos cuenta, estas cuatro oraciones son sujeto. ¿Y por qué, profesor, gato, niño, pelota y papá están más resaltados con negrita? Porque todas estas cuatro palabras, como gatos, niños, pelota y papá, son núcleos del sujeto. ¿Y por qué? Porque son sustantivos. Gatos, niño, pelota, papá. Los y pequeños son modificadores. Ah, ahora entiendo. La estructura del modificador era así, ¿verdad? Ok. Modificador, elemento nuclear y modificador. Así era, ¿verdad? Correcto. Artículo, adjetivo y sustantivo. Lo mismo en las siguientes, o se hace o descubrimos en las tres oraciones siguientes. Ese niño travieso, la pelota nueva o el papá de Javier. ¿Sí? Muy bien, continuamos entonces. Entonces, profesor, el sintagma nominal es aquel, o se le llama así, al sujeto. Sí, se le llama al sujeto. Continuamos. Sintagma verbal. ¿Qué es un sintagma verbal? Adjetival. Sintagma adjetival. Ah, te preguntaba si habían otras clases de sintagma. Pues sí, aquí lo estamos descubriendo. Sintagma adjetival. Palabra o grupo de palabras cuyo núcleo, ¿cuál es? Un adjetivo. Ya no es un sustantivo, es un adjetivo, que puede ir acompañado por un adverbio. Ejemplo, poco agradable, bien grande, bastante travieso, los caballos eran fuertes, esos niños son muy inteligentes. Muy bien, ¿cuál es el adjetivo aquí? Agradable, grande, travieso, ¿verdad? Pero se dice que este tipo de sintagma va acompañado, o puede ir acompañado de ¿quién? De un adverbio. Correcto. Seguimos entonces. Tenemos ahora sintagma adverbial. Ya no es un sustantivo y un adjetivo. Ser un adverbio, vamos a verlo. Palabra o grupo de palabras cuyo núcleo es un adverbio. Correcto. Ejemplo, muy temprano. Lo hicimos muy bien. Tu reacción fue demasiado tarde. Entonces, si nos damos cuenta aquí, el núcleo, ¿cuál es? Un adverbio, ¿verdad? Correcto. Seguimos. Ahora sí, tenemos el sintagma verbal. Siempre hemos encontrado sintagma nominal y sintagma verbal. El nominal lo encontramos dentro del sujeto. Y el verbal, creo que lo vamos a encontrar dentro del predicado. Correcto. Constituye el predicado de la oración. Y tiene como núcleo un verbo, ya no un sustantivo, no un adjetivo ni un adverbio, sino un verbo. A ver, dice, ejemplo, trabaja temprano, vende manzanas, habló con aplomo, Juan pintó un retrato, están cerca. Correcto. ¿Cuál es el núcleo aquí? Trabaja, vende, habló, pintó, están. ¿Por qué? Porque son verbos. ¿Sí? Muy bien. Seguimos. Ahora tenemos las unidades sintagmáticas. ¿Qué será esto? A ver, tenemos, dice, estudiaremos. A ver, ¿qué vamos a estudiar en una unidad sintagmática? Lo siguiente. Tenemos, a ver, primero, la frase. Segundo, la locución. Tercero, las proposiciones. Aquí es proposición, no pre. Aquí es proposición. ¿Ya? Y último, la oración. Ahora, ¿sabemos qué es una frase, qué es una locución, qué es una proposición y qué es una oración? Algunas, profesor. Muy bien, vamos a definirlo entonces a continuación. ¿Sí? Empezamos. ¿Qué es la frase? Se dice que la frase es el conjunto de palabras
con coherencia de sentido, organizadas alrededor de ¿quién? De un núcleo y capaz de cumplir una función, pero que no llega a tener sentido completo. Las frases no indican ninguna actitud del hablante, por ello no llegan a tener la característica de una oración. Muy bien, si nosotros nos damos cuenta y cuando hablamos sobre frase, pues son aquellas oraciones que no pueden dividirse ni en sujeto ni en predicado. Ejemplo, las hermosas calles de Miraflores. Alumno muy estudioso, buenos lectores, grandes científicos. Ok, si nos damos cuenta y tú me preguntas, profesor, esos cuatro enunciados que usted ha mencionado, ¿son oraciones? Sí, son oraciones. Pero estas oraciones no pueden dividirse ni en sujeto ni en predicado. ¿Estamos de acuerdo? Ok, seguimos. Tenemos ahora la locución. ¿Qué es la locución? Son aquellas frases que tienen forma fija. Esto quiere decir que no se pueden variar ninguno de sus componentes ni su ubicación. Tipos de locuciones, las sustantivas. Tenemos el caballo de los mares. Adverbial, poco a poco. Prepositiva, debajo de. Conjuntiva, no obstante. Adjetiva, de armas tomar. Y verbal, tomar a pecho. Muy bien, seguimos. La proposición, lo que corregimos, ¿verdad? ¿Qué será la proposición? No es preposición, es la proposición. A ver, la proposición es una unidad con sentido completo, pero que carece de independencia sintáctica. Una proposición siempre forma parte de una oración compuesta. Entonces, ¿quiere decir, profesor, que en una oración compuesta hay proposiciones? Sí, y vamos a ver cuáles son. Enrique recita un poema y Estela canta un vals. Si nos damos cuenta, esta es una oración compuesta. ¿Y hay proposiciones? Sí. Enrique recita poema en la primera proposición y Estela canta un vals, la segunda proposición. ¿Y el I qué sería, profesor? Buena pregunta. Ya lo descubriremos cuál es la función de esta letrita. A ver. Otro ejemplo. La lengua es un conjunto de signos y se realiza en el habla. Te decía que esto es una oración compuesta. ¿Habrá proposiciones aquí? Sí. La primera es, la lengua es un conjunto de signos. Y la segunda proposición se realizará en el habla. Entonces, una oración compuesta lleva proposiciones. Ahora sí. ¿Y esta conexión o esta palabra? ¿Y qué función cumple? Es un nexo o un enlace, como lo conocemos. Pero simplemente, o recuerda esto, dentro de las oraciones compuestas, solo las preposiciones aparecen, nada más en ellas, ¿sí? Recuerda, las preposiciones aparecen solo en las oraciones compuestas. Muy bien, seguimos. Ahora llegamos al tema clave. ¿Qué era o qué es la oración? A ver, es la unidad sintáctica más importante. Es aquella palabra o grupo de palabra que posee sentido completo, entonación propia, independencia sintáctica. Muy bien, ejemplos tenemos. Dice, mis amigos viajaron al sur. Buenos días, no estudio para el examen del martes. ¿Tienen sentido estas tres oraciones? Sí. ¿Tienen una entonación propia? También. Independencia sintáctica, sí, porque no van a depender de otra. Y sobre todo que tienen coherencia. ¿Sí? Ok, continuamos. A ver. Clasificación de las oraciones según su estructura. Dentro de ella encontramos las oraciones simples y las oraciones compuestas. Las oraciones simples son aquellas que tienen o poseen un solo núcleo. ¿Sí? No es un verbo, no un solo núcleo. A ver, vamos a ver. Bueno, en este caso un solo verbo. Ejemplo, Andrés llegó tarde. Y las oraciones compuestas son aquellas que poseen dos o más verbos, ¿no? Tenemos, Lucrecia trabaja en el banco y Pedro trabaja en el circo. ¿Verdad? Ok, continuamos. Según su estructura en sujeto y predicado, tenemos las oraciones unimembres y las oraciones bimembres. Cuando hablamos sobre las oraciones unimembres, nosotros podemos descubrir
que son aquellas oraciones que no pueden dividirse en sujeto ni en predicado. Es decir, son frases. Hace mucho frío. Y las oraciones bimembres, ellas sí son las que están compuestas por sujeto y predicado, las cuales implican mutuamente y guardan concordancia entre sí. Ejemplos tenemos: los manifestantes caminaron por la avenida Bancay. ¿Quiénes caminaron por la avenida Bancay? Los manifestantes. Entonces, ¿de quién estamos hablando aquí? De los manifestantes, que vienen a ser sujeto. ¿Y qué es lo que se dice del sujeto? Que caminaron por la avenida Bancay. Todo lo que se diga de él es predicado. Esas son las oraciones bimembres. Seguimos. Según la actitud del hablante. Aquí podemos encontrar los tipos de oraciones. Según la actitud, el emisor, al hablar o expresar sus pensamientos, adoptan diferentes actitudes. Una de ellas, ordena o afirma, niega, desea, pregunta, exclama o duda. Por ejemplo, tenemos: somos peruanos. Estoy enunciando una oración. Somos peruanos. Estoy preguntando. Somos peruanos. Estoy exclamando. Dime si somos peruanos. Estoy ordenando. Desearíamos ser peruanos. Estoy deseando. Entonces, ¿quiere decir que la oración se adapta de acuerdo a la actitud del hablante? Sí, a la forma y la entonación que tú le das a dicha oración. Ok, continuamos. A ver. Las oraciones pueden clasificarse de la siguiente manera. Aquí vamos a estudiar ya según la actitud del hablante. 1. La representativa o referencial. ¿Conoces ese tipo de oración? De repente te suena nuevo. No, este tipo de oración representativa o referencial son conocidas también como enunciativas, y son aquellas que afirman o niegan algo. Es decir, el hablante anuncia un hecho de la realidad con el objetivo de informar. Las oraciones representativas o referenciales, o llamadas también enunciativas, ellas son aquellas que van a afirmar o negar algo, pero su objetivo es informarnos. Ejemplo, tenemos: ayer hubo práctica de fulbito. Estoy enunciando algo, afirmando. Ayer no hubo práctica de fulbito. Estoy negando algo. ¿Cómo se le conoce también estas oraciones, aparte de enunciativa? Como declarativa o informativa. ¿Sí? Muy bien, continuamos entonces. Ahora tenemos las oraciones exhortativas. ¿Qué son las oraciones exhortativas? Son aquellas que van a expresar orden, mandato, ruego, pedido o consejo. ¿Con qué otro nombre se le conocen a estas oraciones exhortativas? Como también conativas. Estas oraciones se reconocen porque el modo verbal es imperativo y son llamadas también apelativas. Ejemplo: anda rápido y regresa. ¿Ahí qué estoy haciendo? Estoy mandando, ordenando, rogando, pidiendo o aconsejando. Estoy ordenando. Por favor, no demores. Aquí también lo estoy pidiendo, ¿verdad? Recoge ese cartón ahora. Estoy ordenando. Abre la puerta. Estoy mandando, ¿verdad? Entonces, las oraciones exhortativas son aquellas que van a ordenar, mandar, rogar, pedir o aconsejar algo. ¿Sí? Ok, seguimos. Siguiente clase de oración. Tenemos las dubitativas. Las enunciativas afirmaban o negaban algo y su objetivo era informar. Las siguientes eran exhortativas, ¿verdad? Las exhortativas son aquellas que expresaban orden, mandato, ruego, pedido o consejo. Las dubitativas, su propio nombre lo dice, son aquellas oraciones que van a expresar duda, vacilación o posibilidad. Y estas oraciones casi siempre van encabezadas por los adverbios tal vez, quizá o quizás, posiblemente, a lo mejor. Ejemplo, tenemos: quizá consiga el premio. Siguiente oración: posiblemente viaje en ómnibus. Siguiente oración: a lo mejor se apuran y llegan a tiempo. Y cuarta oración: tal vez nos volvamos a ver.
Entonces, las dubitativas son aquellas oraciones que van a expresar duda, vacilación o posibilidad. Y recuerda, ellas están encabezadas por los adverbios. Tal vez, quizá o quizás, posiblemente o a lo mejor. Seguimos. 4. ¿Qué clase de oración tendremos? Las desiderativas. Cuando hablamos sobre las oraciones desiderativas, nosotros podemos encontrar que son aquellas oraciones que van a denotar ¿qué? Un deseo, un anhelo o una ilusión ¿de quién? Del hablante. Pueden formarse con partículas introductoras o sin ellas. Por ejemplo, ojalá no se demore, es un deseo. Que te vaya bien, es un deseo. Ojalá vengan todos a la fiesta, es un deseo. Me gustaría quedarme contigo, es un deseo, ¿verdad? Entonces, las desiderativas expresan deseo, expresan anhelo o una ilusión por parte de ¿quién? Del hablante, ¿sí? Continuamos. Ahora tenemos las oraciones interrogativas. Cuando hablamos sobre las oraciones interrogativas, aquí ellas sí tienen un signo que las va a diferenciar de las demás. ¿Cuáles son? Dice, son aquellas oraciones en las que sus interlocutores indagan o preguntan algo que desconocen. ¿Es verdad? Son llamadas también indagativas o inquisitivas. Existen dos clases de estas oraciones. La primera, tenemos las oraciones interrogativas directas, que son aquellas que presentan como característica el empleo de los signos gráficos de interrogación. Es decir, las oraciones interrogativas directas, ellas van a poseer visualmente el signo de interrogación. Ejemplo, ¿quién se llevó mi computadora? ¿Cuándo volverás a casa? En este tipo de oraciones encontramos nosotros los signos visiblemente. Ellas son las oraciones interrogativas directas. ¿Habrán indirectas? A ver, vamos a ver. Sí. ¿Y cuáles son? Este tipo de oraciones indirectas se manifiestan en la escritura con la ausencia del signo de interrogación, siendo un detalle relevante el uso de verbos de información o conocimiento. Tenemos, dime quién se llevó a mi computadora. Aquí la palabra quién, al llevar tilde, ya está preguntando. Indirectamente, sí, pero no vamos a ver aquí los signos de interrogación. En la siguiente también. Les pregunté cómo rescataron al espantatiburones. La palabra cómo también está con tilde. Es decir, pasa a formar o a formular una pregunta. Ok, seguimos. Tenemos ahora las exclamativas. Ya no son signo de interrogación, sino ahora son signo de exclamación, de admiración. A ver, son aquellas oraciones que van a expresar las emociones. ¿De quién? De los interlocutores, tales como alegría, sorpresa, ansiedad. Este tipo de oraciones también se dividen en ¿qué? Exclamaciones directas. ¿Y cuáles son ellas? Estas oraciones presentan como característica el empleo de los signos gráficos. ¿De quién? De la exclamación. Quiere decir entonces que las exclamaciones directas sí son los signos visibles, como auxilio, qué feliz estoy, no sé qué decir. Entonces, en este tipo de oraciones exclamativas directas, el símbolo aparece y se observa de manera visual. Seguimos. ¿Habrán indirectas? Sí. Exclamativas indirectas. Aquí se dice que es la clase de exclamación que carece en la escritura de signos exclamativos. No está presente, al igual que las interrogativas indirectas. Por ejemplo, tenemos, solo puedo decir que feliz soy. No aparece el signo, pero se sobreentiende. Muy bien, de esta manera entonces hemos estudiado todas las actitudes del hablante, ¿no? Expresadas en la oración. Hemos estudiado teóricamente y recordado que era la morfología, ya sabemos que era la sintaxis, luego hemos estudiado también qué es una frase, qué es una locución, qué son las proposiciones y para concluir con el tema de la oración. Muy bien, una vez repasado ya estos conocimientos que tenemos desde antaños, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a resolver no todos, sino algunos ejercicios que se encuentran en tu libro.
en la página número 141. ¿Correcto? Correcto. Muy bien. Empezamos entonces. Algunas resolveremos, otras las harás tú. ¿Sí? Dice, ojalá no te marcharas. Es una oración enunciativa. No. Imperativa. Tampoco. Desiderativa. Puede ser dubitativa. No. Interrogativa. ¿Cuál es? Es un deseo. Ojalá no te marcharas. Entonces la respuesta es la C. Desiderativa. Correcto. 2. Señala la oración que presenta interrogación indirecta. Es decir, aquí el signo no aparece, pero se sobreentiende. Tú tienes lo mío y yo lo tuyo. Ojalá que llueva café en el campo. Me sube la bilirrubina. No sé cómo pedírselo. Al pobre Marito le cuesta creerlo. ¿Cuál es? La D. Muy bien, no sé cómo pedírselo. 3. ¿Qué me dice el ejercicio número 3? ¿Qué oración presenta proposiciones? A ver, ¿cuál crees tú? Esto tú lo vas a resolver. Recuerda, mayormente las oraciones que llevan proposiciones son oraciones compuestas. ¿Sí? A ver, dice, yo no te conozco. No es una oración que tenga proposición. Ahí ya te voy ayudando. Cuenta la historia que a mi encuentro volvió. Ambos bailamos una canción de moda. ¿Por qué no? Algo retrasada llegó. A ver, ¿en cuál de ellas? No en la de la B hasta la E. ¿Cuál tiene o presenta proposiciones? A ver, lo marcas y me lo envías. Siguiente, dice. ¿Cuál no es una oración desiderativa? Repito, ¿cuál no es una oración desiderativa? ¿Desearía verlo caminar ya? Sí es. Si me dieras un beso, también. Te extraño como el mar extraña al sol. Ojalá acierte. Ojalá no fume tanto. ¿Cuál es? La C. No es una oración desiderativa. Muy bien. Siguiente. A ver, dice. En el siguiente enunciado o en lo siguiente, texto pequeñito, ¿cuántas oraciones hay? A ver, dice, ahora tengo clara la noción del amor y del dolor, aunque fue un lejano pasado. 1. Esta lección ya no es para mí. 2. Díganle a Dios si hay que hacerlo. 3. Cierren su historia de amor. 4. ¿Cuántas oraciones hay? 4 oraciones. Correcto. Recordamos cuando llegamos a leer el texto de Platero y yo, ¿verdad? ¿Cómo reconocemos a una oración? Porque termina en punto. Muy bien, entonces la respuesta es la A, 4. Seguimos. Siguiente. Señale la oración desiderativa. Cuando hablamos sobre las oraciones desiderativas, son aquellas que van a expresar deseo, anhelo o una ilusión del hablante. Dice, vuelve por favor. Conquístame poco a poco. Sí, también lo vi. A veces quisiera solo irme. Caminaré junto a ti. ¿Cuál es una oración desiderativa? La de a veces quisiera solo irme. ¿Verdad? Muy bien. 8. No me digas que es muy tarde. Repito, no me digas que es muy tarde ya. Aquí debe ir una coma. ¿Es una oración de qué clase? A. Unimembre. B. Desiderativa. C. Interrogativa. D. Exhortativa. O E. Enunciativa. A ver, no me digas que es muy tarde ya. Es una oración enunciativa. Muy bien, marcamos la E. Siguiente. 9. La siguiente es una... ¿Qué tipo de oración es? Dice, con cada día que pasa,
me doy cuenta de que todo lo tuyo fue una vil mentira. Repito, con cada día que pasa, me doy cuenta de que todo lo tuyo fue una vil mentira. Es una oración enunciativa, dubitativa, interrogativa, desiderativa o exhortativa. Es una oración enunciativa. Muy bien, marcamos la A. Seguimos. 10. Busca por dentro amor, que pongo en juego todos mis sentimientos. ¿Qué tipo de oración es? Repito, busca por dentro amor, que pongo en juego todos mis sentimientos. A ver, es una oración enunciativa, dubitativa, interrogativa, desiderativa o exhortativa. Cuando hablamos sobre las oraciones exhortativas, son aquellas que de una u otra manera van a expresar una orden, un mandato, un ruego o pedido. Entonces, repito, busca por dentro amor, que pongo en juego todos mis sentimientos. Es una oración exhortativa. Muy bien. Marcamos la E. Siguiente. De las siguientes oraciones: deténgase, auxilio, increíble, ¿qué dijo? ¿Son unimembres? A, 1 y 2. B, solo 4. C, 2 y 3. D, solo 2. O E, 1, 2, 3 y 4. Es la E, 1, 2, 3 y 4. Son unimembres. Muy bien. A ver, seguimos. 12. Aunque tenga clara la noción del amor y del dolor, aunque fue en un lejano pasado, esta lección ya no es para mí. Díganle a Dios si hay que hacerlo. Cierren su historia de amor. Terminen su libro. ¿Cuántas oraciones hay en el texto? A ver, dice: ahora tengo clara la noción del amor y del dolor, aunque fue en un lejano pasado. 1. Esta lección ya no es para mí. 2. Díganle a Dios si hay que hacerlo. 3. Cierren su historia de amor. 4. Terminen su libro. 5. ¿Cuántas oraciones hay? La B. 5. Muy bien. En la 13 dice: el miedo y el asco son sensaciones que pueden contagiarse a través del olfato. Según un estudio que publicó el Psychological Science Journal, sus hallazgos sugieren que los humanos se comunican a través del olor, tal como lo hacen los animales. En este enunciado, ¿cuántas proposiciones hay? Ya sabemos que una proposición mayormente se presenta ¿dónde? En una oración compuesta, ¿verdad? Entonces tú vas a marcar si hay 4, si hay 5, si hay 6, 7 u 8 proposiciones. ¿Sí? Ok. El siguiente ejercicio, 14, dice: en los siguientes enunciados, se ordenó la entrega de los exámenes. Viendo esas nubes, posiblemente llueva. Y Jairo, ante esta crisis económica, busca trabajo. Hallamos respectivamente qué tipo de oraciones. A ver, exclamativa, desiderativa y dubitativa, exhortativa, dubitativa y desiderativa, enunciativa, dubitativa y exhortativa, exhortativa, enunciativa y dubitativa, y enunciativa, desiderativa y exhortativa. A ver, ¿cuál de estas alternativas es la respuesta? Repito, se ordenó la entrega de los exámenes. 1. Viendo esas nubes, posiblemente llueva. 2. Jairo, ante esta crisis económica, busca trabajo. 3. ¿Qué tipo de oraciones hay ahí? Marca la respuesta también. Y la 15 también te la dejo. A ver, ¿qué enunciado no presenta una oración impersonal? Cuando hablamos de oraciones impersonales. A ver, llovió toda la noche, es tarde para ti, había un gatito en el árbol, ¿qué calor hace? Es todo un deportista. Muy bien. Entonces, al igual que estas oraciones, tú vas a resolver las 143 hasta las 145. En
reforzando lo aprendido y practicando en casa. ¿Sí? No te olvides, por favor, una vez que desarrollas, le tomas foto y me la envías a mi correo electrónico. ¿Sí? Bien, gracias por permitirme llegar a ti y desarrollar el tema de la oración. Clasificación de la oración según la actitud del hablante. Gracias, nos encontramos una próxima, espero tus tareas y nos vemos. A portarse bien, que tengas buen día.